Amazon S3 se ve simple. Guardas datos en buckets y listo. Pero por debajo, es una de las piezas más importantes de la infraestructura cloud de AWS. La pregunta interesante no es qué guarda, sino cómo logra ser rápido, escalar casi sin límite, ofrecer 11 9 de durabilidad y además mantener control fino de seguridad. Partamos por el modelo mental correcto. S3 es almacenamiento de objetos. La unidad principal no es un bloque ni un archivo montado en un sistema de carpetas tradicional. Es un objeto. Ese objeto vive dentro de un bucket, que funciona como contenedor lógico de alto nivel. Dentro del objeto van los datos, su metadata y un identificador llamado key. La key es el nombre único del objeto dentro de ese bucket. Puede verse como una ruta, pero ojo, eso es organización lógica. No significa que S3 sea un sistema de archivos jerárquico clásico, y el acceso tampoco ocurre como si montaras un disco. Normalmente interactúas con S3 usando API, SDK, CLI o HTTP. En otras palabras, hablas con un servicio, no con un volumen local. En la práctica, primero creas un bucket. En los buckets de propósito general, ese nombre tiene que ser globalmente único dentro de la partición de AWS. Si alguien ya tomó ese nombre, no lo puedes repetir. Después eliges una región. Ese punto importa harto, porque afecta latencia, residencia de datos, costos asociados y la arquitectura de resiliencia que vas a tener alrededor del bucket. Dentro del bucket organizas objetos usando keys como por ejemplo log/2026/abril/app.json. Se parece a una carpeta, pero sigue siendo una convención lógica sobre el nombre del objeto. Para acceder, normalmente combinas bucket, región y key a través de un endpoint o por medio del SDK. El servicio resuelve la solicitud y te entrega el objeto o su metadata. Eso hace que pensar bien los nombres, la región y los permisos desde el inicio no sea un detalle. Es parte central del diseño de cualquier solución sobre S3. Una de las grandes razones por las que S3 se usa tanto es su escala. No tienes que aprovisionar cabinas, arreglos RAID ni discos antes de crecer. El servicio está diseñado para almacenamiento prácticamente ilimitado. Eso permite manejar desde un sitio estático pequeño hasta un data lake con volúmenes gigantes de logs, datasets de machine learning o backups empresariales. También escala en requests. AWS publica como guía al menos 3500 put, copy, post o delete por segundo por prefijo, y al menos 5500 get o head por segundo por prefijo. Y como no hay límite en la cantidad de prefijos, puedes paralelizar mucho. Por eso el diseño de clientes y procesos concurrentes importa tanto cuando quieres exprimir rendimiento en serio. Lo importante es que AWS abstrae la infraestructura de fondo. Tú diseñas el patrón de acceso y el control operacional. No administras el sistema de almacenamiento físico como tal. Ahora, que S3 escale no significa automáticamente que siempre será rápido. La velocidad depende de cómo accedes a los objetos, desde dónde lo haces y cómo paralelizas las lecturas y escrituras. Como el acceso es por API, una buena parte del rendimiento viene de usar conexiones concurrentes, clientes bien configurados y SDKs actualizados. Para objetos grandes, los byte range get pueden ayudar bastante. La región también pesa. Si tu aplicación está en una región y tu bucket en otra, la latencia sube. Mientras más cerca esté en cómputo y almacenamiento, mejor suele responder el sistema. Otro punto importante es que ya no necesitas inventar nombres aleatorios de prefijos como en recomendaciones antiguas. AWS dejó atrás esa práctica para la mayoría de los casos modernos. Y si buscas latencia muy baja, existe S3 Express One Zone. Está pensado para acceso consistente de un dígito de milisegundos, pero el trade-off es claro. Te mueves a un modelo especializado en una sola zona de disponibilidad. Cuando se habla de S3, hay un número que siempre aparece. Está diseñado para 11 9 de durabilidad. Eso es 99,119%. Durabilidad no es lo mismo que disponibilidad. Durabilidad responde a qué tan improbable es perder datos. Disponibilidad responde a qué tan probable es que puedas acceder al servicio cuando lo necesites. En las clases regionales principales, AWS almacena los objetos de forma redundante en múltiples dispositivos a través de un mínimo de 3 zonas de disponibilidad dentro de una región. En términos prácticos,
Eso significa que S3 no depende de un solo servidor ni de un solo data center. La arquitectura está pensada para seguir protegiendo los datos incluso si una zona completa falla, pero no todas las clases se comportan igual. OneZone IA y S3 Express OneZone reducen costo o latencia usando una sola zona. Ahí ganas por un lado y cedes resiliencia regional por el otro. La lección de fondo es simple. 11.9 no significa magia. Significa ingeniería de redundancia, diseño por clase de almacenamiento y decisiones de arquitectura bien entendidas. La seguridad en S3 es, sobre todo, una combinación de controles de acceso y protección de datos. Y casi siempre el punto crítico no es que falten mecanismos. Es configurarlos bien. Para permisos, lo más común hoy es trabajar con IAM y Bucket Policies. El enfoque moderno es Policy First. Las ACL antiguas perdieron protagonismo y, por defecto, suelen venir deshabilitadas. Eso ayuda a reducir errores clásicos. Si un bucket debe ser público, como en algunos casos de contenido web estático, se habilita de forma explícita. Si no, el acceso público debería estar bloqueado. También está el cifrado. En tránsito, usas TLS. En reposo, S3 cifra automáticamente los nuevos uploads desde enero de 2023 usando SSS3 como base, sin costo extra. Si necesitas más control sobre claves y auditoría, puedes usar SSEKMS. Y para requerimientos más estrictos, incluso hay opciones de doble capa como DSSEKMS. Todo esto vive dentro del modelo de responsabilidad compartida. AWS protege la infraestructura del servicio. Tú defines quién accede, cómo cifra, qué retención exige y cómo monitoreas el uso. Además de controlar acceso, hay que pensar qué pasa cuando alguien borra o sobreescribe algo por error. Ahí entra el versionado, una de las funciones más útiles de S3. Con versionado activado, una misma key puede tener múltiples versiones. Si sobreescribes un objeto, no necesariamente destruyes el estado anterior. Si lo borras, muchas veces solo aparece un delete marker. Eso cambia bastante la operación diaria, porque delete no siempre significa desapareció para siempre. A menudo significa quedó oculto y todavía puedes recuperar una versión previa. Después viene la decisión de clase de almacenamiento. Estándar sirve para acceso frecuente. Intelligent Tiering ayuda cuando el patrón es incierto. Las clases ya bajan costo, pero cobran recuperación. Glacier empuja aún más el ahorro con más espera al restaurar. Entonces, ¿cuándo conviene usar S3? Cuando necesitas almacenamiento de objetos administrado, enorme escala, integración fuerte con AWS y un modelo operativo donde los datos se consumen bien por API. Es una muy buena base para backups, data lakes, contenido estático, logs, multimedia, datasets y archivado. Pero no reemplaza automáticamente a un disco por bloques ni a un file system compartido. La decisión correcta no es solo usar S3. Es elegir bien la región, la clase de almacenamiento, el patrón de acceso, el esquema de permisos, el cifrado y la estrategia de versionado. Si entiendes esos trade-offs, S3 deja de ser un simple lugar donde subir archivos. Pasa a ser una plataforma de almacenamiento diseñada para rendimiento, costo, resiliencia y seguridad en serio. Y esa es la idea clave. En S3, la simpleza de buckets y objetos es solo la superficie. Lo importante está en la arquitectura que hay debajo y en cómo tú decides usarla.